Bienvenidos a su escuela dominical. ¿Me acompañan a hacer una oración? Juntamos nuestras manitas, cerramos nuestros ojos, inclinamos la cabeza y decimos: amado Padre, muchas gracias te damos por este día, muchas gracias por permitirnos estar aprendiendo de tu palabra. Queremos que todas las enseñanzas las guardes en nuestro corazón y todo sea de bendición. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Me acompañan por favor también a hacer una canción rapidísima para comenzar? Y dice así: mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me transformó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús, caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo vencido está, el enemigo vencido está, pues Cristo lo venció muriendo en la cruz, el enemigo vencido está. Muchas gracias. ¡Comenzamos! Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean. Quiero ser como Él, Jesús siempre me decía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él, todos me vean a Él. ¿A quién le pides ayuda cuando tienes un problema? ¿A tus papás? ¿A tus amigos? ¿A alguna tía? La Biblia nos dice que hay alguien en quien siempre podemos confiar cuando tenemos un problema. Vamos a ver quién es. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nuestro versículo se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. ¿Recuerdas? Isaías pertenece a los profetas mayores y se encuentra entre el libro de Cantares y Jeremías. Y nuestro versículo se encuentra en el capítulo 26, versículo 4. Y dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar significa tener una esperanza firme. Jehová es otro nombre que le damos a Dios. Perpetuamente significa eterno, para siempre. Fortaleza significa fuerza o poder. Confiar en Jehová perpetuamente. Siempre cree y obedece lo que Dios dice en su palabra, sabiendo que Él cumplirá todo lo que te ha prometido. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Dios está la fortaleza. Dios es fuerte, es todopoderoso. Él puede hacerlo todo. Cuando tú confías y obedeces su palabra, Él te puede dar esa fortaleza que no se acaba, esa fortaleza eterna. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes confiar en Dios, porque Él es todopoderoso y te ayudará con tus problemas. Ahora necesito que se levanten y vamos a decir nuestro versículo abriendo y cerrando las manos y subiendo y bajando. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Isaías 26:4. Muy bien, ahora lo vamos a decir subiendo y bajando. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Muy bien, ahora lo vamos a decir marchando. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Muy bien, ahora lo vamos a decir brincando. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. ¿Ya te lo aprendiste? En un pueblo llamado Caná de Galilea se estaba preparando una gran boda. Este pueblo se encuentra a 14 kilómetros de distancia de Nazaret, más o menos como del Palacio de los Deportes al Estadio Azteca, donde se juega fútbol. Las familias de la novia y del novio estaban muy gozosos, muy alegres preparando este evento por semanas. Tenían muchas cosas que ver, como la ropa matrimonial que iban a usar, la decoración de la casa, el banquete, cuánta comida necesitaban hacer, el vino, qué vino iban a dar. En aquellos entonces se acostumbraba a dar vino, no a tomar las bebidas que hoy conocemos. Querían que todo saliera perfecto. En ese país, las bodas son muy distintas a las nuestras. Se acostumbraba una procesión matrimonial, es decir, un desfile de personas, donde los invitados entre familias y amigos acompañaban a la novia por las calles hacia la casa del novio, donde iba a ser la fiesta, donde se iba a realizar la gran boda. Esta fiesta duraba varios días. Por fin llegó el día tan esperado, el día de la boda. Nadie sabía que algo podría ocurrir que hiciera verdaderamente inolvidable esta boda. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta boda, al igual que María, la madre de Jesús. Seguramente eran conocidos de los novios. Jesús y sus discípulos, los apóstoles, ¿los recuerdas? Iban por el camino polvoso hacia el pueblo de Caná. En los últimos días, estos hombres, los apóstoles, habían llegado a ser seguidores fieles de Jesús. Algunos de ellos probablemente habían estado cerca del río Jordán cuando Jesús fue bautizado por Juan. Tal vez habían oído la voz del cielo cuando dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Es posible que recordaban cuando Juan les había dicho que Jesús era el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Dios es el Padre de Jesús y Él es todopoderoso, es omnipotente. Omni significa todo, potente, poderoso, poderoso para hacer cualquier cosa que tú y yo no podemos hacer. ¿Cómo salvarnos del castigo eterno por nuestro pecado? Nacemos con el deseo de pecar, de hacer cosas malas. En la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie en este mundo que sea bueno, que sea perfecto como Dios. Tenemos el deseo de pecar, como decir mentiras, como enojarnos, como quitarle cosas a alguien o quererle pegar a alguien. Eso es pecado y no le agrada a Dios. En ese mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es grave. Esto es estar separado de Dios para siempre. Pero Dios nos ama tanto que creó un plan maravilloso para que tú y yo podamos ser perdonados por nuestro pecado. Fue tanto su amor que mandó a su Hijo a que Él pagara por nuestro pecado. Jesús nació como tú y como yo. Creció, se hizo hombre. Nunca pecó. Un día fue crucificado por unos hombres que no creían en Él. Lo clavaron en una cruz.
La Biblia dice que Jesús murió, que fue sepultado, pero no se quedó ahí muerto. Él resucitó al tercer día. De esta forma fue que tomó tu castigo. Ahora tú puedes confiar en Él para que puedas ser perdonado por tus pecados. Los apóstoles estaban gozosos de ser sus seguidores mientras caminaban rumbo a Caná. Por fin llegaron a la casa donde era la boda. Al ir llegando todos los invitados, se detenían de frente de unos cántaros llenos de agua que estaban en la entrada de la casa, para lavarse los pies y las manos antes de entrar. Y es que los caminos eran de tierra y ellos llevaban sandalias y los pies estaban todos polvosos y sucios. Nos podemos imaginar que mientras pasaban las horas, los invitados estaban muy alegres conviviendo con los festejados. Mientras más tarde era, más invitados continuaban llegando. Los sirvientes estaban muy ocupados sirviendo y rellenando los platillos y las jarras, cuando de repente un sirviente regresó a rellenar su jarra. Alguien le dijo: «Lo siento, ya no hay vino». ¿Ya no hay vino? ¡Qué vergüenza sería esto! En aquellos tiempos, el que se acabara el vino era una deshonra para la familia. Quizá los sirvientes empezaron a hablar uno al otro en voz baja. «Ya no hay vino». La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5, «Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». De alguna manera, María, la madre de Jesús, oyó que el vino se había acabado. Entonces se apresuró para hablar a su hijo y le dijo: «Jesús, ya no hay vino». En el versículo 4 dice: Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». La respuesta que el Señor Jesús le dio a su madre te puede parecer extraña. El Señor Jesús no estaba siendo grosero o descortés con su madre. Más bien, con respeto, le estaba recordando que él no era solamente su hijo, sino que era el todopoderoso Hijo de Dios y había venido a la tierra para hacer la voluntad de Dios su Padre, en la hora perfecta de Dios. ¿Alguna vez has tratado de decir al Señor Jesús qué hacer? A veces los hijos de Dios lo hacemos. Tal vez tienes un problema y piensas que sabes lo que el Señor Jesús debe hacer para resolverlo. Por ejemplo, quizá tu maestra en la escuela no es creyente y ella te dice cosas que van en contra de lo que la Biblia enseña. Tal vez te sientes tentado a orar: «Señor, dame otra maestra». O tal vez tus padres quieren mudarse a otra ciudad porque tu papá tiene la oportunidad de un nuevo empleo y tú no quieres ir. Entonces oras al Señor: «Señor, no dejes que alguien compre nuestra casa». Es verdad que Dios quiere que le hables acerca de tus problemas, pero tienes que recordar que solamente Dios sabe cuáles son las mejores soluciones para ti. Es posible que Dios decida no resolver tu problema en la forma como tú quieres, porque Él tiene un plan perfecto que está realizando en tu vida. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, parte A: «En cuanto a Dios, perfecto es su camino». Esto quiere decir que solo Dios sabe lo que es mejor para ti y Él hará su plan cuando la hora sea correcta. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, confía en el Señor Jesús, el todopoderoso Hijo de Dios, para ayudarte con tus problemas. En vez de decirle qué hacer,
Jesús estaba recordando a su madre que él había venido a la tierra para hacer la voluntad de Dios el Padre en la hora perfecta de Dios. Sigamos leyendo. Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María dio la vuelta hacia los sirvientes y les dijo: hagan todo lo que les diga. Probablemente los sirvientes estaban asombrados por lo que María había dicho. Sí. Es posible que conocieran a Jesús como un joven que había crecido en Nazaret, cerca de Caná, pero probablemente no sabían quién verdaderamente era él. Los sirvientes debieron de estar sorprendidos por lo que Jesús les pedía, que llenaran los 6 cántaros de piedra colocados en la entrada de la casa con agua. ¿Por qué debemos llenar los cántaros con agua ahora? Se debieron de haber preguntado. Los invitados se habían lavado manos y pies con agua. No era agua la que se necesitaba, sino vino. Aunque no entendían lo que Jesús les había pedido, ellos obedecieron y llenaron los cántaros hasta el borde. Los cántaros probablemente contenían aproximadamente 132 litros. Era muchísima agua la que se necesitaba, pero ellos los llenaron como Jesús lo había pedido. Ya que estaban llenos, Jesús les dijo: sacad ahora y llevarle al encargado de la fiesta. Los sirvientes debieron estar sorprendidos por las instrucciones de Jesús, pero mientras comenzaban a llenar las jarras con el agua de los enormes cántaros, no era agua la que fluía de eso, sino vino. Era un milagro. ¿Cómo podía Jesús hacer eso? Jesús es el todopoderoso Hijo de Dios. No hay nada demasiado difícil para Él. Jesús puede ayudarte con cualquier problema. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, confía en Él. Él es el todopoderoso Hijo de Dios y puede ayudarte en cualquier problema. Él tiene el control sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Pero recuerda que Él tiene un plan para tu vida. Es posible que Él resuelva los problemas no de la manera que tú piensas que deben de ser resueltos. En vez de orar por una maestra nueva porque la que tienes es difícil, mejor dile a Dios cómo te sientes respecto a esa dificultad. Él puede enseñarte a tener paciencia y fuerza para soportar. En vez de orar para que nadie compre la casa y tu familia no tenga que mudarse, mejor dile cómo te sientes al pensar en mudarte. Puede ser que Él decida mantener a ti y a tu familia en ese lugar, o puede ser que no, puede ser que permita que se muden y que te enseñe a depender de Él en nuevas situaciones. Dios quiere que le traigas tus problemas y le digas cómo te sientes, luego que confíes en Él para hacer lo que es correcto para ti. Dios es suficientemente todopoderoso para hacer cualquier cosa y Él te ama de una manera que solo permitirá que te pasen cosas que te fortalezcan y te ayuden a confiar en Él aunque duela. Nuestro versículo en Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El nombre Jehová significa Dios fuerte. Puedes confiar en Jesús, el todopoderoso Hijo de Dios, para ayudarte con tus problemas. Cuando el jefe de la fiesta probó el vino, se veía muy satisfecho. Él ignoraba que un milagro había ocurrido. La Biblia nos dice en Juan 2:10 que él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este era el primer milagro que el Señor Jesucristo había hecho para mostrar su gloria
como el verdadero Hijo de Dios. Los sirvientes que vieron que el agua se convirtió en vino, probablemente nunca olvidaron ese día. Pero este milagro fue algo especial para los discípulos del Señor Jesús, porque habían visto algo que solo Dios podía hacer. La Biblia nos dice que ellos creían y confiaban en el Señor Jesucristo. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes creer y confiar en Él. Confiarás en que el poderoso Hijo de Dios puede ayudarte en todos tus problemas. Probablemente tengas algún problema. Debes de orar diciéndole a Dios cuál es el problema y cómo te sientes. No trates de decirle qué hacer, porque Él tiene un plan perfecto para solucionar tu problema. Dale gracias por el amor que te tiene y porque te ama, y confía en Él para ayudarte de la forma que sea mejor para ti. ¿Qué dice nuestro versículo de hoy? ¿Lo recuerdan? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tal vez en este momento estés pasando por un problema y quieras decírselo a Dios. Ora y confía en que Él actuará. Tal vez tú todavía no has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Y lo primero que debes de saber es que Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Él creó los cielos, creó a los animales y creó las plantas. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Y nos hizo porque nos ama. La Biblia dice en Juan 3:16a, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera significa que de una manera muy especial Dios te ama. Pero sabes, Dios tiene una característica y significa que Él es santo. Santo quiere decir que todo es bueno en Dios. Por eso, Dios no puede estar en presencia de lo malo, es decir, del pecado. Pecado son todas esas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Por ejemplo, cuando tú dices mentiras, le ves videos que no deberías de ver en los momentos que no deberías verlos, o cuando no obedeces a tus padres, todas esas cosas son pecado. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que el pecado tiene un castigo, y el castigo es la muerte espiritual, es decir, estar lejos de Dios para siempre. Pero sabes, Dios no te quiere alejado de ti para siempre, así que Él tuvo un plan para que tu castigo pudiera ser perdonado. Y ese plan es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació como un pequeño bebé, ¿lo recuerdan? Lo festejamos en Navidad. Y Él fue creciendo hasta ser un niño como tú, pero Él nunca hizo nada malo. Sin embargo, un día unos hombres lo tomaron, lo insultaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas y lo crucificaron, o sea, lo colgaron en una cruz y finalmente le clavaron una lanza en su costado. Y con esto el Señor Jesucristo
dio su vida voluntariamente y dio toda su sangre. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 3b y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados significa que el Señor Jesucristo pasó por todo esto para recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras significa que es de acuerdo a la palabra de Dios, y que fue sepultado significa que fue bajado de la cruz y puesto en una tumba. Pero al tercer día el Señor Jesucristo volvió a vivir. Y ahora, por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, tú puedes tener el perdón de todos tus pecados. ¿Sabes? La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir que tú sabes que has pecado y estás arrepentido de ello, es decir, no quieres volver a hacer esas cosas. A los que creen en su nombre, significa que tú crees, estás seguro, tienes fe de que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó para pagar el castigo que tú merecías por tus pecados. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que hoy Dios te está dando la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Y que si tú le recibes como tu Salvador, vas a tener el perdón de tus pecados. Si tú hoy quieres recibir al Señor Jesucristo, puedes pedírselo por medio de una oración. Y te pedimos que si lo haces, nos escribas o te comuniques con la maestra que te envía estos videos. Y nos vamos a sentir muy felices de recibirte en la familia de Dios. Y también así vas a poder creer y confiar en que Jesucristo puede darte la fortaleza de los siglos. Ha llegado la hora más divertida, la hora de las preguntas. Vamos a ver qué tanto han aprendido el día de hoy en esta clase. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el pueblo donde se celebró la gran boda? Bien, Caná, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? Exacto, que Dios es omnipotente. Recuerda, omni es todo, potente, poderoso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué son diferentes las fiestas en la época de Jesús a las de nosotros, de hoy en día? Bien, que ellos hacían una procesión, desfile, y que las fiestas duraban muchos días en la casa del novio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hacían los invitados antes de entrar a la boda? Exacto, se lavaban las manos y los pies con el agua de los enormes cántaros que estaban en la entrada de la casa. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús que se acabó el vino? Así es, su madre, María. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que su hora no había venido? Así es, estaba recordando a María
que él había venido para hacer la voluntad de su Padre, Dios, en la hora perfecta de Dios. Eso, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué le dijo Jesús a los sirvientes que hicieran? Eso, que llenaran 6 grandes cántaros con agua y que los llevaran al encargado de la fiesta. Muy bien, ustedes muy bien, sí pusieron mucha atención, me da mucho gusto. Vamos con nuestra siguiente pregunta, es, ¿para qué Jesús convirtió el agua en vino? Eso, para mostrar su gloria como el todopoderoso Hijo de Dios, que es todopoderoso. Muy bien. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron el milagro de Jesús? Eso, confiaron en Él. Muy bien. Una pregunta más. ¿Por qué Dios a veces decide no resolver tus problemas de la forma que tú quieres? Exacto, porque Él tiene un plan perfecto que está realizando en tu vida. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué debes hacer si tienes algún problema en cualquier momento? Eso, hablar a Dios acerca de ese problema. Darle gracias por el plan perfecto que tiene para tu vida. Darle gracias porque te ama. Confía en Él, que Él te ayudará en la mejor manera. No lo dudes. Búscalo en todo momento. ¿Has hablado alguna vez con Dios? ¿Le has pedido un amigo fiel? ¿Has creído que tu oración contestará? ¿Le has contado tus problemas ya? Jesucristo te ayudará. Él te oye y contesta toda oración. Al estar en un amor o a solas te escuchará. Solo tienes que pensar, pues Él lo sabe ya. En los altos montes damos veces a Dios, en los prados verdes damos veces a Dios. No importa dónde estés, pues Él ya estará. Todo lo que dice es verdad. Cristo quiere darte libertad. Él es quien te cambiará y te contestará. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Saben? El día de hoy estoy muy feliz porque nuestro misionero Oscar salió en viaje evangelístico. Él junto con 14 jóvenes van a Chiapas a compartir el evangelio. Ese es un lugar donde está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y son lugares de conflicto aquí en México. Así que les pido oración por protección para él y estos 14 chicos que van en obra evangelística. Y ahora sí, empecemos. ¿Se imaginan ustedes lo que sería pasar a mano toda la Biblia? Y además, no solamente eso, sino escribirla en otro idioma. Esto es lo que hizo Guillermo Carey, empezar a escribir la Biblia del inglés al bengalés, pero la tenía que escribir a mano y para ello tenía un amigo que lo ayudaba, era un pundit, esto es un sabio en el idioma. Ellos tradujeron por semanas, meses y años del inglés al bengalés. Fueron juntando
página por página y les llevó 5 años y medio traducir la Biblia. Y cuando ya la tenían, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Saben? En la India había muy pocos lugares donde podían imprimir, o sea, imprentas que se dedicaban a poner, hacer los libros, pero pues no había ninguna que se encargara de imprimir Biblias. Así que Guillermo empezó a orar para que Dios los ayudara. ¿Y qué creen? Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos contesta. Él contestó a Guillermo Carey y puso en el corazón de un amigo regalarle una impresora que estaba muy barata en otra ciudad de la India. Y cuando la impresora llegó, Guillermo empezó a observarla, a preparar todo y dijo, ¿y ahora quién la manejará? Pero como Dios no hace nada mal ni nada incompleto, recibió Guillermo una carta donde le decía que 3 familias venían para ayudarlo. Y uno de ellos, Guillermo Ward, era impresor. Así que Dios, que empieza la obra y la perfecciona, les mandó la imprenta y a Guillermo. Cuando los hindúes veían la cara de felicidad de Guillermo, decían, a lo mejor ese es su ídolo. Y Guillermo les explicaba que no, que lo que pasaba es que pronto iban a poder tener el Nuevo Testamento en sus manos en bengalés. No se imaginan con qué tremendo gozo recibió Guillermo a las 3 familias que llegaron. Y desde que llegaron empezaron a platicar felices de todos los planes que iban a hacer. Pero pronto había que buscar una casa más grande donde pudieran vivir y estar. Así que se trasladaron a la ciudad de Serampore. Y allí, adivinen qué, pusieron una escuela para niños y niñas donde estos misioneros daban clases y predicaban el Evangelio. Guillermo estaba que no cabía de gozo. Y para completar su gozo, en ese tiempo, un hombre que era líder religioso allá en la India, recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Él se llamaba Krishna Pal. Krishna Pal empezó también a predicar el Evangelio y las primeras personas a quien él les habló del Señor Jesucristo fue a su esposa y a su mejor amigo. Y adivinen qué, lo recibieron. Y entonces los 3 fueron bautizados. Guillermo estaba que no cabía de gozo. Sin embargo, no toda la gente estaba feliz. Los vecinos y familiares de Krishna Pal estaban muy molestos. Estos se enfurecieron tanto que iban por montones y los perseguían, les gritaban y los golpeaban. Llegó a tanto que secuestraron a su hija y planeaban matarles. Entonces todos fueron a la casa de Serampore y se pusieron a orar. ¿Qué crees que pase? No te pierdas tu próxima historia misionera. Para la manualidad de la clase de hoy vamos a necesitar estos materiales. Son colores, plitus, tijeras, una hoja en PDF donde tenemos este jarrón y un círculo. Si tú lo quieres dibujar, procura que el círculo quepa dentro del jarrón. Y vamos a necesitar también un brochecito de presión y cartulina. En este caso yo voy a utilizar cartulina que ya tenía de otras manualidades. Vamos a iniciar coloreando nuestro jarrón. Puedes ponerlo en color café o gris. Y el círculo lo vamos a dividir a la mitad y vamos a colorear una parte en un tono azul muy clarito. Y en la parte del otro lado vamos a colorearla en color vino o guinda. Después vamos a dibujar un óvalo largo a la altura de la mitad y vamos a agregarla a nuestro círculo. Ya que tengamos todo este trabajo hecho y coloreado,
Entonces lo vamos a pegar sobre la cartulina y después vamos a recortar cada una de las figuras para que nos quede más gruesa y nos van a quedar de esta forma. Ahora tenemos un cúter y con este vamos a cortar esta parte que está dibujada en el jarrón. Puedes solicitarle la ayuda a tus papás y entonces al cortarla nos va a quedar así. Ahora vamos a colocar el círculo en la parte de abajo de nuestro jarrón, uniendo el centro con el brochecito de presión y lo vamos a asegurar por la parte de abajo. Y ahora vamos a pegar por último el versículo que viene en tu hoja PDF, que trae la cita de Isaías 26:4, y lo vamos a pegar, no importa que cubras una parte del brochecito. Y ya está lista nuestra manualidad. Te ayudará a recordar que puedes confiar en el Señor Jesús, que es el todopoderoso Hijo de Dios, porque Él, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, ponerle la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él. Quiero ser como Él, Jesús siempre obedecía. Quiero vivir para Él, solo haciendo lo que me diga. Quiero seguir a Jesús, andar en su luz cada día. Quiero que todos me digan lo mucho que brilla su luz poderosa en mí. Quiero seguir sus pisadas, poner la mirada en Cristo mi Rey. Quiero andar de su mano, por siempre brillando, que todos me vean a Él. Que todos me vean a Él. Chicos, llegó la hora de despedirnos. Por favor, quiero que me acompañen a hacer una oración. Pueden juntar sus manitas, cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decir: mi Señor, muchísimas gracias te damos por todo lo aprendido en la clase. Te queremos pedir por el resto de la semana y porque la enseñanza siempre esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cantamos una canción rapidísima también para despedirnos y dice así: si yo fuera un elefante te daría las gracias con mi trompa gigante. Si yo fuera una mariposa te daría las gracias con mis alas hermosas. Si yo fuera un pajarito te daría las gracias con mi piquito. Si yo fuera un pececito te daría las gracias haciendo burbujitas. Pero gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Me diste un corazón, una bella sonrisa, me has dado a Jesús, me has hecho su hija. Pero gracias, Padre, por haberme hecho así como soy. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un ratito. ¡Hasta luego!